nosotros tenemos tres partes. ¿Cuáles son las partes del tabernáculo? Esto solo para que nuestra mente comience a ir rápido. El atrio, el lugar santo y el santísimo. Ustedes lo tienen ahí en la hoja, así es que no hay ningún problema, ¿cierto? No hay ningún problema. Y cuando nosotros miramos, hay tres altares en toda la estructura del santuario que es reflejo de lo perfecto. Así dice Hebreos. Lo terreno es una imagen de lo perfecto que está en la morada de Dios. Está el altar del holocausto o el altar donde se quemaban los animales y ahí subía un olor de sacrificio, de perdón a Dios. Está el altar del incienso o de la oración, que era un mueble muy pequeño que lo ven ustedes pues casi cerquita de la cortina del lugar santísimo, y estaba el arca del pacto o el altar de la presencia donde Dios se manifestaba. Dejando un poco atrás lo que está al principio, concentrémonos en el lugar santísimo. Nuestro hermano Roberto decía, es ahí donde Dios se revela a nosotros. Hermanos, dentro del lugar santísimo entonces hay algunas cosas. Nuestro hermano lo dijo, pero ahora vamos a leerlo en la Biblia. Vamos al libro de Hebreos, capítulo número 9. Gracias a Dios por tener la Biblia. Hebreos capítulo 9. Y leemos entonces. Cuando ya lo encuentre, como dijo mi hermano Alexander, yo estoy copiando todo lo que los otros predicadores. Eso es lo bueno de predicar al último, pues, ¿cierto? O uno arregla lo que los otros dijeron, o bien se para sobre lo que los otros dijeron, ¿cierto? Muy bien. Capítulo 9 de Hebreos. Ahora bien, vamos a esperar, hermano. Amén. Listo, muy bien. Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. El primer pacto. En efecto, y lo empieza a explicar, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Amén. Muy bien, mi hermano ahí está, pero pedagógicamente. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación, pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y sólo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometido por el pueblo. Y hasta ahí dejamos la lectura. Entonces hay una imagen de las cosas que habían dentro del tabernáculo o dentro del altar de la presencia. Ahí el hermano Roberto las puso. Y lo que había dentro del altar de la presencia eran tres cosas. ¿Las pueden repetir ustedes? Estaba un recipiente de oro con el maná, las tablas de la ley escritas en piedra y la vara de Aarón que floreció. Estas tres cosas entonces, hermanos, representan tres asuntos que Dios intervino en la vida humana para mostrar que Él está al frente de nuestra vida y que Él quiere que esto permanezca en su justo lugar y que no quite la presencia de Dios. Porque así como estos son modelos celestiales, también son representación de cosas terrenales que nos quitan la atención de la presencia de Dios. Vamos uno por uno. Vamos a Éxodo capítulo 24, las tablas de la ley. Éxodo capítulo 24, por favor.
versículo número 12. Dice la Biblia, y el Señor le dijo a Moisés, sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Y este es el secreto espiritual de por qué están dentro de la urna o del arca de la presencia, del arca del pacto. La ley de Dios provee todas las herramientas para vivir esta vida, para vivir una vida correcta, para vivir la vida vital, saludable. Voy a decir todas estas frases y estos adjetivos porque nosotros a veces confundimos la vida vital con una vida de mucho trabajo, con una vida de ejercicio físico, con una vida de hobbies, con una vida de producir, con una vida de diferente índole, incluso la vida de ocio, ¿cierto? Dice, hay que tener ocio. Ahora dentro de nuestra vida tenemos diferentes instancias y no quiere decir que no haya ni deporte, ni ocio, ni sueño, ni distracción, ni música, ni comida, ni nada de eso. Pero Dios le dijo a Moisés, mira, ven a encontrarte conmigo, que yo mismo te voy a dar, porque dice que Dios con su dedo escribió en las tablas, te voy a dar estos mandamientos y leyes para que tú vivas, para que sepas cómo vivir. Si usted recorre el mundo entero, hermano, recorre el mundo entero, se va a encontrar que todas las expresiones religiosas en cualquier cultura y civilización por lo menos tiene 4 de los mandamientos que Dios dejó trazados ampliamente. En cualquier religión usted va a encontrar lo mismo. No mates, no robes, no mientas y no abuses de la sexualidad. Estas 4 cosas mantienen a una persona lejos de la cárcel, lejos de la privación de libertad. No mates, no robes, no mientas y no abuses de la sexualidad. Estas 4 cosas lo van a dejar a usted libre, viviendo. Vaya usted a cualquier centro de detención y va a encontrar que estas 4 razones tienen gente adentro, privado de su libertad. Ahora bien, la ley para vivir está contenida dentro del altar de la presencia. Es decir, Dios le dijo a Moisés, pon estas tablas, estos mandamientos dentro del arca donde yo me manifestaré en mi presencia, para que siempre esté consciente que esto es lo que les da vida. Van a haber un montón de leyes más, leyes sobre las casas, usted lee Levítico, leyes sobre la enfermedad, sobre las enfermedades en la piel, sobre las relaciones de los negocios. Habrán leyes de diferente tipo, En un país como el nuestro van a haber un sinnúmero de leyes. Yo no sé cuál será el número de la última ley que se ha escrito, pero ya pasamos 20.000, 25.000 posiblemente leyes, 25.000 leyes. Pero existen estas 10 que son fundamentales y de las cuales emanan todas las otras. Entonces, en el arca del pacto, dentro del arca de la presencia donde Dios se manifestaba, la ley de Dios estaba escrita y dejada ahí como un testimonio. En contraste, ¿qué nos hace desviarnos? La ley humana. La ley humana dice que yo tengo derecho. Yo tengo derecho. Tengo derecho a tomar, tengo derecho a comprar y no pagar porque quiero tener lo que quiero tener. Se alegra el que compra un sitio a menor precio del que vale porque el que vende ha caído en desgracia. ¿Correcto? Se alegra el que tomó una casa que no es suya, pero la encontró desocupada y la usó. Se alegra el que arrienda y no paga y se queda después. La ley humana ha tenido que ser creada y ha ido quitando el lugar a la ley divina. La ley divina dice, no mientas. De tal manera que una persona que dice, es que no tengo trabajo y no te puedo pagar, es que no tengo cómo pagarte, y si no tiene dinero, pague con trabajo, pero pague. Entonces, la ley humana ha venido a desplazar la ley divina, y la ley humana quita la presencia de Dios, la nubla.
Lo segundo que está dentro del arca es la vara de Aarón. Vamos al libro de Números, capítulo 17. Ustedes saben que el pueblo de Dios empezó a discutir por qué razón Aarón era el líder religioso del pueblo de Israel. Ustedes saben, ¿no?, que Moisés era hermano de Aarón. Entonces, ¿qué diríamos nosotros? Bueno, si Moisés es el líder político del país, es lógico que ponga a su hermano en un cargo y a su hermana en otro cargo, ¿cierto? Entonces era un poco complejo y el pueblo discutía seguramente, murmuraban entre ellos, ¿verdad? Claro, es que porque su hermano lo puso en esta posición tan alta. Y llegó el día que eso fue un problema, un gran problema. Entonces dice el capítulo 17 así: el Señor le ordenó a Moisés: dile a los israelitas que traigan 12 varas, una por cada familia patriarcal, es decir, una por cada uno de los jefes de las familias patriarcales. Escribe el nombre de cada uno de ellos sobre su propia vara. Sobre la vara de Leví escribe el nombre de Aarón, pues cada jefe de familia patriarcal debe tener su vara. Colócalas frente al arca del pacto en la tienda donde me reúno con ustedes. La vara que retoñe será la de mi elegido. De ese modo me quitaré de encima las constantes quejas que los israelitas levantan contra ustedes. Entonces, sin leer, solo les relato que Moisés hizo eso, colocó las varas del pacto. Fíjense ustedes el verso 8. Al día siguiente, Moisés entró en la tienda del pacto y, al fijarse en la vara que representaba a la familia de Leví, vio que la vara de Aarón no solo había retoñado, sino que también tenía botones, flores y almendras. Entonces sacó de la presencia del Señor todas las varas y las puso delante de los israelitas para que por sí mismos vieran lo que había ocurrido, y cada jefe tomó su propia vara. La vara de Aarón, que era el elegido, no solo floreció, sino que dice que dio botones y dio almendras, dio fruto. Fue evidente a todos que entre todas las tribus del pueblo de Israel, Dios había elegido esa familia. Había elegido a ese hombre en particular. Esto, hermanos de los varones que organizaron este retiro, esto simboliza el propósito de Dios para cada persona. Aarón no tenía otra misión en el pueblo que ser el hombre que se tenía que encargar de la administración en el tabernáculo. Y usted leyó conmigo Hebreos cuando comenzamos, ¿verdad? Y en Hebreos decía que los sacerdotes podían, y ahora ponme el planito por favor, que los sacerdotes, todos los sacerdotes podían entrar ¿a cuál parte? Al atrio y al lugar santo. Pero al lugar santísimo podía entrar uno solo. Y ese uno solo entraba una vez al año. Y no podía ir, aquí vengo, porque a mí fue el que me floreció la vara, yo soy el escogido. Sino que él tenía que ir con sangre. La sangre del perdón, la sangre del sacrificio. Es decir, de esta manera Aarón, que había sido el elegido por Dios, tenía que entrar al lugar santísimo, pero tenía que entrar perdonado una vez al año. Es decir, había un privilegio grande, pero la responsabilidad también era absolutamente grande. El vestido sacerdotal tenía campanillas abajo y entraba al lugar santísimo amarrado por una cuerda, porque si en algo no era digno delante de Dios, el sacerdote que entraba moría. Entonces, como nadie más podía entrar al lugar santísimo, ¿por qué razón lo mandaban amarradito con una cuerda? ¿Y qué pasa si no se escuchaban más las campanitas moverse? Quiere decir que algo había pasado. Entonces, el propósito de vida es elegido por Dios. Fue Dios el que dijo, ese va a ser. ¿Cómo se reemplaza el propósito de Dios por un propósito humano?
Cada uno elige su camino e invierte su vida en lo que cree que es su propósito de vida. No sabemos nuestros hijos, incluso nuestros hijos nos dan sorpresa, ¿cierto? Mira lo que quiere estudiar. Hay que estudiar cómo fue la familia para atrás, porque los nietos salen parecidos a los abuelos, y lo que ellos pudieron o fueron, los nietos lo reflejan, se va saltando una generación. Entonces de repente hubo alguien en tu familia que fue un ministro del Señor, alguien llamado por Dios. Entonces uno de tus hijos sale llamado y uno dice, mire lo que se le ocurrió a este. Mire lo que quiere ser. Porque eso viene dentro del propósito de vida. De tal forma que nada de lo que nos sucede a nosotros es suelto al azar, es como que no tuviera nada que ver. A veces nuestros padres reciben el llamado de Dios para un propósito en su vida. Todos tenemos un propósito, pero ellos lo rechazan y nosotros crecemos sin ver eso. Entonces cuando Dios empieza a tocar a nuestra puerta, uno no entiende por qué. Uno no entiende por qué me está pasando esto a mí o por qué le está pasando esto a mi hijo. Tú tienes que pararte con tu familia, hablar con tus padres y preguntarle cuál fue el propósito de vida que a lo mejor él no abrazó, no tomó, no decidió, no fue valiente, no se dieron las circunstancias. Personalmente creo que muchos de nosotros pudimos haber sido algo distinto a lo que estamos haciendo hoy. Y pudimos haberlo sido, pero no hubieron ni oportunidades tal vez, no hubo alguien adulto que nos guiara y nos aconsejara, o nuestros padres nos bajaron cierto el ánimo, pero hay otros padres que no, le dijeron, hijo, adelante, va a ser lo que usted está sintiendo en su corazón. Los propósitos humanos a veces se desvían producto de la ambición, producto de que alguien te baja el ánimo. Te dice, ¿qué vas a hacer tú bueno para eso? Y tú te vas quedando con eso adentro. Todos nosotros tenemos una vocación. La palabra vocación viene del latín vocare, que viene del cuore, del latir del corazón. De tal manera que si usted es lo que es, o su vida se inclina a ser lo que se inclina, entonces es porque Dios está latiendo en su corazón, porque Dios lo creó para alabanza de su gloria. En el Génesis Dios no creó los asistentes paramédicos, ni creó los constructores, no creó los fonoaudiólogos ni los asistentes sociales, no creó los estructurales, no creó los ferreteros, no creó nada de eso, ¿cierto? No, pues. Él hizo un hombre y una mujer y le dijo, procreen y traigan al mundo hijos e hijas. Y a través de esa creación, Dios fue poniendo su imagen y derramando su propósito. Porque Dios dijo, la humanidad va a progresar. Y van a hacer casas. Y va a haber que arreglar las casas. Y cuando hagan negocios, va a haber que cobrar los impuestos a los negocios. Y todas las cosas que al ser humano se le ha ido ocurriendo, ¿verdad? Todos somos necesarios. Entonces el propósito de Dios tiene que calzar con el propósito que Él planteó para tu vida. El problema es que cuando tu propósito está desenfocado con el de Dios, he ahí el problema. La gente decía, Aarón no es. ¿Por qué tiene que ser él? Y Dios le manifestó entonces que sí era su voluntad. Y por esa razón la vara de Aarón florecida estaba dentro de la presencia de Dios, en el altar. Porque uno dice, ¿y por qué Dios puso ese palo adentro ahí? ¿Para qué? Para recordarle al pueblo que hay un segundo elemento. Dios tiene decisiones con la vida de cada uno como Él quiere. Él hace al rico y Él hace al pobre. Él hace al sabio y también al necio para el día que le corresponde. Porque el necio tiene la oportunidad de cambiar su propósito, pero no lo quiere hacer. Entonces, este elemento de la vara de Aarón es para que usted y yo sepamos que Él tiene un propósito y si Él te elige para algo, tú tienes que hacer lo que Él quiere que tú seas. Y no escapar para allá
ni para acá, porque el propósito de Él es perfecto. Los otros 11 no tuvieron nada que hacer, se levantaban y se quedaban desocupados. No, cada uno tuvo un propósito. Pero la discusión era quién era el elegido para entrar al lugar santísimo. Esa es la discusión de ese día. Entonces la Escritura dice que tú serás una cosa, tú harás la otra, tú harás otra cosa. Están los compasivos y están los que presiden. Están los buenos para los negocios y están los que ni un negocio les sale bien. Pero cuando ponen una planta, la planta produce, etcétera. ¿Qué es lo tercero que está en el lugar, en el arca del pacto? El maná. Vamos a Éxodo capítulo 17. El pueblo empezó a discutir, ustedes saben, ¿no? Capítulo 16. El pueblo empezó a discutir que no tenían pan, que en Egipto había mejor pan, que allá no pasaban hambre. En realidad, hermanos, la gente siempre ha sido igual, todos hemos sido siempre igual, ¿cierto? Cuando algo no nos va bien en esta nueva vida, nos empezamos a acordar de la vieja vida, ¿cierto? Antes, allá en Egipto, había pan y había porotos, había comida, nunca nos faltaba. ¿Qué se le había olvidado a los israelitas? Que en Egipto también había ¿qué cosa? Habían egipcios y que había largas horas de trabajo y que había el chicotazo y que había penumbras y que había dolor. Pero como en este rato tenían hambre y Dios los había sacado, se le olvidó lo malo y solo se empezaron a acordar de lo que le faltaba para comer. Entonces dice la Escritura en el capítulo 16, versículo número 13 en adelante. Esa misma tarde el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío, sobre el desierto quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? Moisés les respondió, es el pan que el Señor les da para comer. Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. Pero cuando los midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Entonces Moisés le dijo, nadie debe guardar nada para el día siguiente. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente. Hombres tienen que haber sido, ¿cierto? Pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Toda la mañana cada uno recogía la cantidad que necesitaba porque se derretía en cuanto calentaba el sol. Pero el día sexto recogieron el doble, es decir, 4 litros por persona, así que los jefes de la comunidad fueron a informar esto a Moisés. Y hasta ahí la lectura. Tenemos 3 principios aquí. Primero, el maná lo da Dios. ¿Y qué significa la palabra maná? Significa, ¿qué es esto? Eso significa maná. Por eso que dice cuando los israelitas miraron eso y dijeron, ¿qué es esto? No lo habían visto nunca. Entonces, por eso le pusieron el nombre maná. ¿Qué es esto? No sabían. El maná lo da Dios. La comida la da Dios. Él produce fruto. El segundo principio que tenemos aquí es que cada día trae su afán. Había que tomar lo que se necesitaba, no pensar mañana. Claro, nosotros los hombres tenemos la preocupación del mañana y por preocuparnos de mañana no comemos con alegría lo de hoy. Y el tercer principio, ¿qué es? Aquí sí que lo voy a dejar a ustedes pensar. ¿Cuál es el tercer principio que acabamos de leer? Piensen, a ver, ¿qué se les ocurre? Primero, el maná lo daba Dios, era un milagro. Segundo, cada uno recoja lo que necesita y coma lo que necesita hoy. No guarde para mañana porque se va a echar a perder.
El Señor lo repite en Mateo, dice, no acumules porque el óxido, imagínense los que tenían guardados miles y miles de pesos. El peso hace un mes atrás era respecto al dólar 800, ahora es 1000. ¿Eso hace que el peso valga más? No, vale menos respecto de el mundo entero. El segundo país en el mundo que su moneda se depreció a tal nivel. Y todavía nosotros no vemos el efecto en las compras, porque el alza del dólar subió las últimas semanas y media, más o menos. O sea, estamos desfasados, o sea, a finales de julio vamos a recién ver el efecto de lo que signifique la depreciación. ¿Cuál es el tercer principio? Todos los días iba a haber, aunque hay un día que tú tienes que descansar y honrar a Dios por todos los otros días que Él te da. Y ese día no te preocupes de levantarte a buscar y a trabajar y a tener maná, porque Dios no te lo va a dar, porque ese día es para reposar. ¿Y cómo se solucionó eso? Dice que el día anterior le estaba permitido recoger el doble. Y en los días antes, ¿qué pasaba si tomaban más y lo guardaban? Se podría. Pero ese día, el día previo al día de reposo, no se podría. Entonces Dios les dio una tremenda lección y puso el maná. Imagínate cuánto tiempo llevaba el maná dentro del arca del pacto. Entonces si guardaba uno de un día para otro se podría, pero ahora estaba dentro del arca y no se descomponía. Es decir, hermano querido, la mejor inversión de nuestros recursos es el reino de Dios en cualquiera de sus variedades, en cualquiera de sus variables, ofrendando, enviando, enviando misioneros, sosteniendo su obra, guardando para hospedar en tu casa, dando tu décima parte. Es decir, hermano, hay una cantidad increíble de posibilidades de glorificar a Dios con lo que Dios te da, con lo que Dios te da. El que siembra escasamente, los que son del campo saben, ¿cierto? Uno tiene tierra y dice, no, yo creo que viene malo este año, en vez de sembrar 10 sacos de papa voy a sembrar uno nomás. El que siembra escaso cosecha poco, pero tienes que saber que Dios es el que va guiando tu vida. Entonces el principio de Dios en el maná es este. Primero, yo te lo voy a dar. Segundo, lo justo y lo necesario. Y tercero, hay un día que tú tienes que honrarme a mí. Ese día no es para que tú digas, ahora voy a trabajar más, ahora voy a hacer un turno extra porque así voy a recibir más. Lo que va a pasar con ese turno extra es que se va a podrir. Y voy a decir con un ejemplo. Había una persona en nuestra iglesia y al culto de hombres no podía venir. Y no podía venir porque tenía que abrir el negocio. Entonces yo un día fui a verlo y le dije, hermano, le tocaba dirigir a usted el culto y no vino. No, mi pastor, es que el negocio y no sé qué más. Yo le dije, a ver, ¿y cómo le va en el negocio? Bien, aquí estamos luchando. Usted sabe, usted pregunta a un comerciante cómo le va y siempre le va más o menos, ¿no? Nunca va a decir que le fue bien, ¿cierto? Bien, goteó pero no llovió, dice, pero todos son iguales, no se preocupe. Yo le dije, hermano, le llevé una libretita. Toma, le dije, le traigo esta libretita búho de regalo. Y usted va a notar todo lo que vendió el día que usted no cerró por estar con el Señor en su casa haciendo lo que tenía que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y el otro mes vuelvo. Ya mi pastor me aceptó. Cuando volvimos nos encontramos después de un mes, la libreta estaba vacía. Curiosamente, en los horarios que él tenía que estar en lo que se había comprometido al principio del año, no entraba nadie a comprarle. Nadie. Ahora usted dirá, eso es circunstancial, qué sé yo. Hermano, así es la cosa. Él y yo hicimos un trato. Entonces, querido, nosotros podemos reemplazar el maná por nuestra fuerza, podemos reemplazar el maná por guardar y guardar y guardar para que mañana no me falte, pero el Señor de un soplo hace que eso se desaparezca. Mira el verso 30, ahí mismo donde estamos. Verso 30. Fue así como los israelitas descansaron el día séptimo
y llamaron al pan maná. Era blanco como la semilla del cilantro y dulce como las tortas de miel. ¿Qué le parece? Sigamos. Esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés. Tomen unos 2 litros de maná y guárdenlos para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di de comer en el desierto cuando los saqué de Egipto. Luego Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella unos 2 litros de maná. Colócala después en la presencia del Señor a fin de conservarla para las generaciones futuras. Aarón puso el maná en el arca del pacto para que fuera conservado como lo ordenó el Señor a Moisés. Comieron los israelitas maná 40 años hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. La medida, y aquí donde quiero hacer el énfasis, la medida de 2 litros a la que llamaban gomer era la 10ª parte de la medida a la que llamaban efa. Entonces, lo que hay guardado en el arca del pacto, lo que hubo guardado en el arca del pacto, eran 2 litros de maná. Y guardado y no se descompuso, ¿correcto? Pero ¿cuánto era eso de todo lo que ellos recibían? La 10ª parte de un efa. ¿Le dice eso algo a usted, hermano Luis? ¿Le dice algo a usted, Oroman? ¿Le dice algo a usted, Gonzalo? Pablo? Le dijo Dios a Moisés, mira Moisés, toma la 10ª parte de la cantidad que yo te doy y déjala en el arca del pacto porque será un testimonio. La razón por la que yo doy mi 10ª parte de mis ingresos no es para que Dios me dé más platita a mí, es para que las generaciones vean que yo honro al Señor, que me da todo lo que yo tengo. Esa es la razón. Usted nunca mire el diezmo como una obligación litúrgica, ritual, nunca lo mire como una exigencia de ley, nunca lo mire así, nunca lo mire como algo estatutario, como un reglamento que hay que cumplir, nunca, ni siquiera lo dé, hermano, lo autorizo para no darlo. No porque yo tenga autoridad, se lo estoy diciendo como un ejemplo. O sea, hermano, no lo dé por esa razón. Pero délo para que sus hijos y sus nietos sepan que usted es un hombre como Moisés y como Aarón, que entendió que estar en la presencia de Dios implica honrarlo a Él, reconocer que de Él viene todo. Hermano querido, si yo no diera la 10ª parte de mis ingresos, yo podría pagar la cuota de la universidad de mi hija menor, que es la última que está estudiando. Con ese dinero yo podría pagarlo, Cristian. Si yo pongo mi presupuesto, tú eres un hombre cierto bueno para los números, supongo, y yo digo, uy, con esto yo podría hacer esto y ok, perfecto. Pero año a año me sorprendo. Empecé otra vez con los 150 y tantos mil que tengo que pagar al mes, pero este mes voy a entrar a la cuenta de la universidad y me descontaron plata. Y el año pasado 150 y de repente el tercer mes 50.000. Y yo llamé a la universidad porque a mí me gusta que me cobren 150.000. Pues ¿cómo me van a cobrar 50.000? Y le alegué a la señorita, entre de nuevo, y del RUT de su hija, tanto, no, mire, ponga, salir, y vuelva a entrar. Y volvió a entrar, me dijo, no, me dijo, es que recibió un beneficio de la universidad, por no sé qué cosa, ya. Porque va por orden alfabético y le tocó la R, listo, ya, pum. 50 lucas. Y este año empecé a pagar 154, y ahora el mes pasado, marzo, abril y mayo, pagué junio y me salió menos. Y entré y cerré, ustedes saben cómo somos nosotros incrédulos, cerré el computador, lo volví a abrir, lo reinicié todo, entré todo, lo mismo, pagué. Hermano querido, Dios no quiere que tú te preocupes por el maná de mañana porque Él no le falló. ¿Cuántos años al pueblo? 40. Y el hermano Alexander leyó, dijo 40 años que no se le gastó ni el calzado ni la ropa. Entonces aquí hay un misterio, aquí hay promesa. Entonces la 10ª parte del maná estaba guardado en el altar. Concluyamos. Yo tengo que restaurar el altar.
Primero, ponga la ley de Dios, pero la ley de Dios te la va a conocer en la presencia de Dios. O sea, usted tiene que entrar al lugar santísimo. Segundo, usted tiene que saber cuál es su propósito en la vida. Mi propósito en la vida es ser un pastor. Déjeme decirle que al segundo año, Marcos, que yo era pastor, al segundo año yo quise renunciar a ser pastor. Primer año, espectacular. Al segundo año, y a algunos usted le puede pasar. El primer año cristiano, no, vamos bien. El segundo año cristiano, el diablo le pegó por todos los lados a uno y uno dice, no, este no es un camino para mí. Y yo recuerdo que mi señora me sostuvo, me decía, no, vamos adelante. Y la iglesia que estábamos abriendo era una iglesia donde habían 2 personas en los cultos, mi señora y yo. Y como yo andaba con ganas de renunciar, yo me quedaba sentado, tocaba la guitarra, y mi señora predicaba. Imagínense los sermones. Nunca me habían sermoneado tanto como en esa época. Bueno, algunos de ustedes entienden también lo que la señora le dé un sermón, ¿cierto? Muy bien. Por lo tanto, en la presencia de Dios usted tiene que saber cuáles son sus leyes. En la presencia de Dios usted tiene que saber cuál es el propósito de su vida. Yo soy un pastor. Eso empecé siendo y eso terminaré siendo. La vara floreció. Ese es mi propósito. Dios eligió eso. Tú tienes que buscar eso. Y lo tercero, el maná, las preocupaciones, el trabajo, guardar, porque van a llegar los días malos y todo. Dios te tiene que dar inteligencia. Dios te tiene, no quiere decir que no te lo pases en la iglesia y no hagas ningún trabajo, no. Quiere decir que tú tienes que descubrir cómo Dios te va a proveer el maná para hoy y para mañana. Y el séptimo día, reposa. No inventes otro trabajo, reposa. Busca la forma que Dios te va a multiplicar ese día. Ahora, para llegar al lugar santísimo hay que pasar por el santo, principalmente por un altar. Yo no creo que ustedes tienen problema con el altar de bronce, que es donde se matan los animales para el perdón de los pecados. No, porque todos son salvos aquí. ¿Amén? Todos son salvos, así que no hay problema en eso. Allá entienden bien cómo son las cosas, y ahí es donde a uno se le enrea, se le traba la máquina, en el lugar santísimo. Entonces, el altar que hay que restaurar es el de la oración. Y concluyo aquí leyendo Éxodo capítulo 30. Avancemos. El capítulo 30 describe en sus primeros 10 versos el altar de la oración o del incienso, pero solo leamos 7 y 8. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, ¿se acuerdan de las lámparas? Hermano Roberto explicó, el candelabro. Cuando prepare las lámparas, quemará incienso aromático sobre el altar. Y también al caer la tarde, cuando las encienda. Las generaciones futuras deberán quemar siempre incienso ante el Señor. Las generaciones futuras son mi hermano Mateo, mi hermano Lucas y mi hermano Mateo, mi hermana Isidora, mi hermana, su hija, Josefa, ¿no? Mi hermano Daniel, mi hermana, déjeme recordar el nombre, Nisi, y así. Las generaciones futuras tienen que verte a ti quemando incienso en el altar del incienso. Antes de que a ti Dios te lleve para entrar al lugar santísimo, hay que restaurar el altar de la oración. Eso es lo primero. Porque ustedes y yo no tenemos problema en la salvación. Pero el problema es que perdemos el rumbo en que dejamos de orar. Y cuando dejamos de orar, obviamente no hay luz en los candelabros y no hay pan para comer. Estamos comiendo el pan añejo de varios días atrás, de lo que nos enseñó la abuelita. ¿Cierto? Jehová mi pastor, nada me faltará, bla, bla, bla. Tú tienes que tener el pan, pero no me voy a concentrar en eso, ya se predicó el altar de la oración. ¿Cómo fue la vida de un sacerdote para orar? ¿Qué dice el texto bíblico? ¿A qué hora él iba a echar incienso para elevar las oraciones? Y no solo que había un rico aroma, porque la oración es aroma. Y ahí voy a decir 2 cosas para terminar entonces. A la mañana. ¿A qué hora el sacerdote tenía que ir a poner el pan fresco, encender la lámpara y quemar incienso? ¿A qué hora?
¿Alguien sabe a qué hora dice la ley? ¿A qué hora se irá? Escucho tímidamente por ahí. A las 6 de la mañana. Al amanecer. Y también dice que había que volver a hacer lo mismo en la tarde. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. Ahora, ¿qué quiere decir esto para nuestra vida? Que los hombres tenemos que comenzar el día y cerrar el día en el altar de la oración. Siempre. Ejercicio. Usted le va a tomar el olor al hermano que está a su lado. Porque todos han hecho algo con el que está al lado de uno, ¿cierto? Ore con su hermano, abrace a su hermano. Ahora usted se va a tomar el olor con el hermano que está al lado. Y dice, ¿para qué, pastor? ¿Para qué? No. Llévese esta frase de esta presentación bíblica. Usted tiene que oler a oración. Usted tiene que oler a oración. Porque, hermano Eduardo, cuando el sacerdote entraba y quemaba incienso aromático, ¿con qué olor salía del lugar santo él? Olor a incienso. Porque hay una mezcla, dice, aceite de oliva, mirra líquida, y eran como 5 o 6 especies en el que se hacía ese incienso. Era muy especial. Y luego se secaba y se hacía polvo. Entonces, la pregunta es, ¿el hermano que está a tu lado huele a oración? Y la única manera de oler a oración es derramar incienso en la mañana y en la tarde. No una vez a la semana. No el puro día de reposo. Diario. Y lo segundo que hice yo, que no fue lo que el Espíritu me hizo hacer como aplicación, tome su hoja del altar y encierre en un círculo a dónde está su vida en este minuto. ¿Dónde está su vida desafiando ubicarse bien? ¿Está en la entrada nomás? ¿Necesita perdón como nuestro hermano ya nos predicó el arrepentimiento? ¿Sabe dónde marqué yo? ¿Sabe dónde estoy teniendo problemas yo en esta semana? En el altar de la oración. Y los hermanos me piden que yo predique sobre la restauración del altar de la oración. Estaba tan cansado físicamente, con poco tiempo, que no tenía suficiente tiempo para orar. Y yo sentía un llamado en mi corazón. Yo soy bien honesto, cuando a mí llega la noche, en vez de querer irme a acostar, me gustaría bajar para venir a orar. Siempre fue mi práctica. Me levanté a las 6 de la mañana toda la vida. Hasta que me llegaron los problemas de los huesos y esas cuestiones. Bueno, pero lo hago igual. Pero yo allá atrás, mientras Roberto predicaba, yo marqué. Yo dije, mi problema no está en el pan. Yo leo la Biblia. No está en la luz. Cristo ilumina mi vida. Yo soy perdonado por mis pecados. Yo fui lavado. Pero mi problema esta semana es que yo todavía no llego al altar del incienso. Estoy quemando incienso un poquito nomás. Así como ya voy, sí voy. Entonces, marque usted a dónde está parado usted. ¿Dónde está trabado? ¿Dónde está? ¿Dónde se quedó la última vez? Entonces usted me dice, ay pastor, yo siento que estoy sucio. Yo necesito pasar por la fuente para lavarme porque yo pequé y nuestro hermano ya predicó. Pero uno dice, sabe que yo soy malazo para leer la Biblia. Entonces, el pan que está comiendo usted es un pan añejo. Un pan que cocinó otro. O está a ciegas, no tiene luz. El candelero le falta aceite. Y dice la Escritura que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Entonces, este tabernáculo que los hermanos nos invitaron a ver en este retiro tiene mucho sentido. Y tal vez alguno de ustedes dice, pastor, yo no sé para qué me escogió Dios. ¿Cuál es la cosa, el área de mi vida que tiene que florecer? Y fíjese que yo vi músicos aquí y algunos dicen, no sé si floreció algo en ellos. Floreció. Amado hermano, que esta palabra, como me bendijo a mí, y yo en esta mañana, yo confieso delante de ustedes, siempre fui un hombre de orar en la mañana y en la noche, siempre.
desde muy joven. Con dolor tuve que aprender. Esta semana me atareé. El problema es que ahí vienen después los tropiezos, las malas contestaciones, los errores, se te pierde la plata. Si a usted se le perdió la plata, está enfermo, peleó con la señora, los hijos lo pusieron pasar rabia, tuvo un problema en el trabajo, ¿sabe lo que tiene que hacer? No se haga ningún problema con eso. Restaure el altar de oración y todo lo demás se va a arreglar. Porque Dios está poniendo de todos esos tropiezos para que usted entienda que su misión es una sola. Y luego que restaure el altar de oración, todos vamos a pasar porque dice la Escritura que cuando Cristo murió, hubo tinieblas en todo el mundo. ¿Y cómo está nuestro país ahora? Oscuro, uno no sabe para dónde va a salir el disparo. Y esto no es ahora nomás, y siempre ha sido igual. No es por esta razón, por este gobierno, hermanos, siempre ha sido lo mismo. Jesucristo nos graficó esto y dijo, está todo oscuro, tinieblas alrededor. ¿Pero qué dijo Cristo? No hay tiempo para leer, pero vaya al Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, ahí está el día que Cristo murió, y dice la Escritura que Cristo dijo, Padre, siento que me has desamparado. Pero enseguida dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, no veo nada, no sé qué va a pasar. Incluso siento en mis emociones que tú me abandonaste, pero yo igual te entrego mi espíritu. Y Jesucristo se entregó y murió. ¿Y qué pasó ese día? El velo, dice, se rompió el velo y todos pudimos entrar. Entonces, hermano, ahí está el secreto. El propósito de nuestra vida es ese. El propósito de nuestra vida es, tal como el tabernáculo lo dice, avanzar y avanzar.